Resulta que mientras teníamos la izquierda sanchista vomitando bilis por lo de Begoña Gómez, porque no es que ellos estén tan preocupados por la imagen de la policía y por cómo el auto del juez Peinado deja en bien o en mal lugar a la policía con esa afirmación de que podría ayudar a Begoña Gómez a fugarse. No, su preocupación está en el hecho de que de entregar los pasaportes Begoña Gómez se descubrirían los viajes secretos de Begoña Gómez, se podría rastrear incluso a dónde ha ido el presunto dinero que podría haber manejado Begoña Gómez. Pero mientras todo esto ocurría, ha llegado como un mazazo la sentencia de Ábalos y Coldo con la gracia para Víctor de Aldama, que se va a librar de la cárcel por precisamente haber colaborado con la justicia y para seguir colaborando, porque ojo, Coldo y Ábalos tienen, sobre todo Ábalos, tienen más causas, ¿eh? Y Aldama tiene mucha más información y seguirá colaborando con la justicia, entrará muy probablemente, no sé si en una condición de testigo protegido para otros casos, quién sabe, pero lo curioso de todo esto es que, claro, el gobierno de Pedro Sánchez había instado al Consejo General del Poder Judicial a maniobrar, medrar, a dar prácticamente un golpe de Estado institucional, tratando de revertir un auto de un juez, y todo esto se ha quedado entre un paripé, entre una farsa y la posibilidad de que esa misma mesa que se reunió hoy para expedientar al juez Peinado sea precisamente denunciada por prevaricación. Justicia Europa está preparando precisamente la querella. Y ojo porque, claro, aquí el sanchismo se ha gastado un cartucho. Han tratado de utilizar el Consejo General del Poder Judicial para condicionar el auto del juez Peinado y se han gastado precisamente el cartucho que ahora no se pueden gastar para hacer que Víctor de Aldama entre en la cárcel, porque ahora lo que le preocupa al sanchismo, lo que le preocupa a las cloacas, es que estando libre Víctor de Aldama pueda seguir colaborando con la justicia y sobre todo ayudar a Julito Martínez a empapelar y meter en la cárcel a Zapatero y a Leire Díez a meter en la cárcel a Pedro Sánchez. ¿Será que a lo mejor uno de los dos va a optar por contratar al abogado penalista Choclán? Yo si fuera ellos me lo pensaría. Pero en lo que nos vamos a centrar en este vídeo es en todos los casos anteriores que permiten argumentar al juez Peinado que no se puede fiar de los policías, que no es del cuerpo de policía, sino de los policías, de algunos policías. Porque hay casos y hay antecedentes que precisamente debemos de conocer para entender por qué el juez Peinado dijo lo que dijo y sobre todo los anteriores casos para los que el Consejo General del Poder Judicial ni siquiera se reunió teniendo que hacerlo en pro de defender los derechos, entre otras cosas, de muchas víctimas. Por ejemplo, los de la Dana. Sí. ¿Por qué? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga. Así es, aquí tenemos la clasificación de la corrupción del PSOE. Begoña Gómez, 7 delitos, enviada a juicio. José Luis Rodríguez Zapatero, 7 delitos en fase de instrucción. Pardo de Vera, 5 delitos. Coldo García, 4 delitos, condenado. José Luis Ábalos, 4 delitos, condenados. Santos Cerdán, 3 delitos en fase de instrucción. El hermano, pendiente de sentencia. Leire Díez, fase de instrucción, 2 delitos. Miguel Ángel Gallardo, pendiente de sentencia. Fiscal General del Estado, condenado. Tito Berni. Ahí está el Tito Berni. Es increíble lo que supone el sanchismo para los españoles, mientras el PP exige al PSOE que directamente se entreguen y colaboren con la justicia tras la apertura del juicio oral a Begoña Gómez, directamente que se entreguen sus actas, se entreguen a la justicia y colaboren. Lo que tendrían que haber hecho con ETA y que, sin embargo, el mismo PSOE no hizo con ETA. Le permitió una vía de salida porque el PSOE parece ser que le gusta legislar y pactar con los criminales, ¿no? Aquí tenemos un post, claramente es un fake, pero dice los primeros presidentes con toda la familia imputada. Enhorabuena, ¿eh? Lo tenemos aquí. Mientras tanto, Marlaska reclamó al Consejo General del Poder Judicial para tomar medida por las afirmaciones del juez Peinado contra los policías que forman parte de la escolta de Begoña Gómez. Pero la verdad que tenemos antecedentes muy graves en los que cargos públicos que tenían escolta se fugaron, que su cargo público hacía que, hombre, jamás hubiésemos pensado que se fugasen y lo hicieron. Uno de ellos es el que tenemos aquí a la derecha, ¿no? El de la derecha se fugó y también tenía escolta, dice la cuenta de Belta, pero cuidado porque Luis María Pardo recuerda la historia reciente de las grandes fugas
de España, de gente que tendría que estar a día de hoy en la cárcel. España tiene una larga experiencia en fugas de autoridades del 78. Ni una fuga más. Los Mossos investigan a los escoltas de Puigdemont por su fuga a Bruselas. En paralelo también se investiga la actuación de su servicio de escolta el fin de semana después de la proclamación del Parlamento de la independencia. Es decir, que tenemos casos en los que los escoltas han actuado presuntamente para facilitar la fuga de las personas, ¿no? Así fue la espectacular fuga de Luis Roldán, el hombre que fingió su propia muerte, la huida del exdirector de la Guardia Civil, exdirector de la Guardia Civil. Es decir, estamos hablando del mismo cargo que tiene ahora Mercedes González, otra que debería estar en la cárcel, ¿no? La huida del exdirector de la Guardia Civil provocó la dimisión del entonces ministro de Interior, Antoni Asunción. Sin embargo, por la fuga de Puigdemont, la doble fuga, porque luego volvió, dio un meeting y se fue, nadie ha dimitido. Luis María Pardo recordaba lo que significó para España la fuga de Luis Roldán. Interior tardó 3 horas en cursar la orden de detención que dictó la juez. La policía perdió anoche el rastro de Luis Roldán. El exdirector general de la Guardia Civil se dio a la fuga tras eludir por segundo día consecutivo el requerimiento de la juez, Ana Ferrer, de que compareciera ante ella. A mediodía, la magistrada ordenó su detención y anoche, al cierre de esta edición, la policía admitía su incapacidad para llevarla a cabo. El Ministerio de Interior tardó 3 horas en cursar la orden de la juez y cuando los agentes llegaron a la finca próxima a Benavente, Zamora, en la que esperaban encontrar al prófugo, se llevaron una sorpresa, ni rastro. Las garantías dadas por el gobierno que creía tener controlado a Roldán se derrumbaron. El que hace 5 meses era candidato a ministro se ha convertido de pronto en un perseguido por la justicia. Ese hombre iba a hacer carrera política. En España tenemos antecedente de personas que se han fugado de la justicia y eran personas respetables. Y ojo, porque no se excluye que Begoña Gómez de aquí al miércoles que tiene que entregar el pasaporte también se fugue, bajo el argumento de que no comparte el auto del juez, que cree que hay lawfare y que se va a negar a entregar los pasaportes y prefiere marcharse. Y el gobierno lo justificará. Y habrá muchos ministros que lo justificarán. Claro, como hay una persecución de Begoña Gómez, lo mejor que pudo haber hecho es marcharse de España. Veremos esos argumentos. Fíjate, y además tenemos casos de policías que han cumplido órdenes turbias dadas por el ministerio y han sido promocionados, ¿no? Aquí tenemos el jefe de policía que estaba encargado de Barajas cuando llegó Delcy Rodríguez y que hizo que desaparecieran las cintas que grababan precisamente el avión de Delcy. ¿Por qué desaparecieron esas cintas? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que no se quiere mostrar? ¿Qué se descargó de ese avión? ¿Joyas? ¿Qué se cargó ese avión? Aquí tenemos, pero también tenemos, recordemos, en pandemia, la Guardia Civil. Trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno. En plena pandemia, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil provoca una tormenta política en pleno debate sobre la restricción de la libertad en España. Interior dice que ha sido un lapsus. Claro, un lapsus. A esos niveles uno le da un lapsus, ¿verdad? Pero no olvidemos, Muy Mona, la cuenta de Muy Mona recuerda unos cuantos acontecimientos en los que los escoltas miraron hacia otro lado. Solo quiero decir una cosa. En la supuesta fiesta de Ábalos con prostituta en el Parador de Teruel también había escoltas. En la supuesta reunión de Zapatero con Julio en el Pardo, 3 días antes de su detención, también había escoltas. Y hemos visto a un jefe de la UDEF detenido después de que aparecieran 20 millones de euros emparedados en una pared. Así que menos lecciones de dignidad por parte de algunos sindicatos policiales. Corruptos hay en todas partes y como sigamos así, la corrupción va a acabar siendo patrimonio nacional. Y no olvidemos que hay otro elemento relacionado con Adamuz, cuando los policías cumplieron órdenes que muy probablemente provocaron la muerte de civiles. 15 policías nacionales dieron la vuelta camino a Adamuz al recibir la orden de no ir a la zona. Agentes de la UPR que se dirigían en el lugar de la tragedia ferroviaria fueron obligados a regresar pese al ofrecimiento formal de la subdelegación del gobierno. Es decir, que hay muchas ocasiones en las que la policía y la Guardia Civil han actuado en contra de los intereses y la protección de los españoles y de los derechos de los españoles. Sin ir muy lejos, tenemos el de la Dana. En el caso de la Dana, decía Guillermo Rocafort, Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, por orden de Sánchez Castejón, descabezó a la policía el día de la Dana de Valencia. Tienen a la policía completamente sometida y sumisa. El juez Peinado tiene razón. Esto es lo que se decía en la comisión del Senado al respecto. ¿Sabía Pilar Bernabé que usted se iba a Madrid? Sí. Se lo dijo usted. Y a pesar de que usted se lo dijo, ella le pidió que se quedara. Yo informo a la delegada del gobierno siempre que salgo de la jefatura.
y la delegada normalmente... No dijo nada. Porque ella sabía que se quedaba el jefe regional de operaciones, que era un No dijo comisario nada. principal, La delegada del el gobierno comisario- no le importó que el número comisario 1 de la policía en un día con alerta el roja comisario decretara en el provincial que de ella, Valencia, que es en otro teoría, comisario principal. vuelve de Córdoba, ella no le importa que usted se marche. No, que no importe, Es no. un Sé, tremendo eso se ejercicio lo tendrá usted que preguntar a ella, pero de ella responsabilidad por parte de sabía Pilar que Bernabé. ella que tenía allí al jefe regional de operaciones y al comisario Y provincial. no le pidió, le dijo, por lo menos, señor Gajero, conéctese usted a la reunión de forma telemática. Eso Estaba yo en tampoco. Valencia cuando ocurrió esa reunión. Pero no se conectó usted telemáticamente. Fue decisión mía. Como Y ella- hago tantas otras. Por Perfecto. ejemplo, ayer ha habido una reunión. Pero yo le en la pregunto, Junta de ¿ella le Seguridad. pidió que se conectara? No lo recuerdo. No lo recuerdo. La respuesta, pues seguramente será no. Para que veas, ¿no? Pero seguimos con antecedente. La cuenta de Mumona decía lo siguiente: Marlaska no dijo nada cuando un anciano en silla de ruedas, dependiente de oxígeno, ingresó en prisión provisional por riesgo de fuga, dependiente de oxígeno. Ahora, por la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, algunos montan un escándalo nacional. No somos iguales, ¿eh? Y referido a la queja del sindicato de policía, Jupol, que dijo: resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, en particular los agentes adscritos a la seguridad de la presidencia del gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la justicia. Lo diga quien lo diga. No sé, con todos estos antecedentes que he puesto, no sé si parece suficiente legitimar la razonable duda al respecto, ¿no? José Javier Esparza Torres decía: con todo cariño y respeto, hemos visto a un jefe de la UDEF empapelando su casa con billete de 50 euros hasta juntar 20 millones. Bajad un poco el pistón. Jano García añadía que tenemos una directora de la Guardia Civil que colabora con delincuentes de la banda Leire y un ministro del Interior que es el principal aliado de los narcos. Suprimió Consur. Ha mandado a matarse a varios guardias civiles que luchan en el estrecho con medios inferiores a los narcotraficantes. Pero algunos dicen que es imposible que Begoña Gómez encuentre un par de policías corruptos para fugarse. También tenemos que, por el otro lado, la izquierda organiza una campaña. Yo apoyo a Begoña Gómez, aquí lo tenemos. El PSOE se lanza contra Peinado, crea una campaña para movilizar a sus militantes, como diciendo que o estás con Begoña Gómez o estás con el juez Peinado. Como que si estás con Begoña Gómez te puedes legitimar, prácticamente calumniar a un juez, ¿no? Crear la separación, como pasó en el 36, en la guerra civil, crear bandos. Esto es típico de la izquierda progresista, de los socialistas, lo tienen en su ADN siempre, etiquetar para crear bandos y separación, utilizando siempre el separa, el divide y vencerás. Esta suerte de estrategia ha llevado precisamente, lo decía Beata Legón, la verdad que la reflexión de Beata Legón es muy apropiada. Decía: esto de estar con Begoña o con el juez me parece un tremendo y gravísimo error, porque en democracia donde hay que estar única, exclusivamente es con la justicia. Pero claro, ellos crean una separación, o estás con el juez o estás con Begoña, para que de alguna manera te obliguen, ¿no?, a posicionarte, y quien no se posiciona de la parte de la que se quieren posicionar ellos, entonces está en contra de la democracia, por así decirlo, ¿no? Hay que tener prudencia, paciencia, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, pero también los procesos y los tiempos, cosa que nadie está haciendo. Dejen al juez trabajar tranquilo, dejen que el proceso siga su curso, que se dicte sentencia y que los responsables políticos hagan el favor de no jalear a la ciudadanía contra la justicia. Interponga quien interponga la facultad, los recursos pertinentes que procedan en su caso, pero no promuevan el ataque público, porque eso es de ir contra el Estado de Derecho desde el propio gobierno, y es muy grave lo que están haciendo algunos respecto a un juez. Podrán ustedes estar en contra de una resolución, pero es cosa muy distinta a atacar a una persona con nombres y apellidos, por mucho que no les guste su labor o lo que dicte. Lo que está pasando en redes en las últimas 24 horas y las declaraciones de responsables del gobierno me parece muy grave. Esperen a la sentencia y acaten el resultado. Esa es la cuestión, que al crear ese bando y obligar a la gente moralmente a posicionarse con la persona de su bando, automáticamente obligan a la gente a posicionarse en contra de la justicia y en contra del Estado de Derecho. Antonio Naranjo también decía: pero qué desvergüenza es esa de que todo un partido y todo un gobierno estén atacando a un juez diciendo yo con Begoña. ¿Se han vuelto locos? Han imputado a la mujer de un presidente por delito que solo pudo cometer gracias a él. Y no olvidemos una cosa, que el juez no es culpable de los delitos presuntos todavía de Begoña Gómez. No invirtamos los roles. Pilar Los Santos también añadía: no os equivoquéis ni un segundo, la izquierda no está indignada por la leve condena de Aldama, está aterrada con el precedente que sienta para Julito, Leire y sucesivos. Esto se acaba. Y efectivamente Luis María Pardo colgaba el
chat entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, cuando Pedro Sánchez le decía a José Luis Ábalos que fuera fuerte, ¿no? Usando las palabras de sé fuerte, ¿no? De Rajoy. José Luis Ábalos, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez le decía, buenos días, José Luis, hace tiempo que no hablamos, te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que por desgracia estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. Gracias, presidente. Feliz cumpleaños, José Luis. Un abrazo. Gracias, presidente. Un abrazo. José Luis, sé fuerte. Aguanta, ¿eh? Por el otro lado, la sentencia está siendo retorcida de manera perversa por parte de la izquierda para hacer creer que Víctor de Aldama se sale con la suya. ¿Y qué va a hacer ahora la izquierda? Va a instar nuevamente al Consejo General del Poder Judicial a que vuelva a reunirse para, no sé, expedientar al juez que ha dictado la sentencia de 24 años de condena para Ábalos y que ha mandado a Víctor de Aldama a suspensión de condena, porque ahora lo que lleva a la izquierda de uñas y en pánico no es solamente el hecho de que Begoña Gómez tenga que entregar el pasaporte, sino que ahora Víctor de Aldama está fuera, puede colaborar, seguir colaborando con la justicia. Se ha lanzado un mensaje muy claro a gente como Julio Martínez y a Leire Díez para que canten. Y esto no le gusta a la izquierda. Y la izquierda quiere recurrir y quiere que Víctor de Aldama se vaya a la cárcel para no generar un antecedente, un aliciente, para no motivar a Julio Martínez y Leire Díez a colaborar con la justicia. Tan es así que están retorciendo, ni siquiera se han leído la sentencia y ya están diciendo que el número uno de la trama ha quedado en libertad. Y en efecto, el número uno de la trama ha quedado en libertad, estando a lo que dijo Víctor de Aldama, el número uno debería ser Pedro Sánchez, ¿no? Pero para ellos, para la izquierda, para el PSOE, el número uno se están esmerando para hacer creer que el número uno, que el corruptor, era Víctor de Aldama. Cuando, sin embargo, la sentencia deja muy claro que el corruptor era el político y no la empresa Soluciones de Gestión de Víctor de Aldama, que tuvo que trabajar bajo las condiciones que marcaban los políticos. Aquí no tenemos a una empresa que trató de corromper a unos políticos, no. Aquí tenemos a unos políticos que buscaron una empresa para poder delinquir y que hiciera lo que ellos querían. Y contrariamente a lo que quiere hacer creer Montse Mínguez y las terminales mediáticas del PSOE, el corruptor no es Víctor de Aldama, sino que fueron José Luis Ábalos y Koldo García. Quien la hace, la pague, por supuesto. Y luego dice, 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. Sale a cuenta ser corruptor en España. Montse Mínguez no se ha leído ni siquiera la sentencia, porque la sentencia además podría estar calumniando a Víctor de Aldama, que podría personarse contra ella, porque aquí la sentencia deja claro que el corruptor no era Víctor de Aldama, sino que eran Ábalos y Koldo. Era la esfera política. Y ojo, porque lo mismo trata de hacer Sara Santaolalla, que ha publicado que precisamente el número uno de la trama queda en el número uno, refiriéndose a que para ella el corruptor es Víctor de Aldama, queda en libertad. Pero así no sucede. Y la última declaración la vamos a dedicar al hijo de Ábalos, a Víctor Ábalos, que dice que duda mucho que la justicia vaya a ser tan severa con Zapatero como lo ha sido con su padre. Sinceramente, yo creo que las preocupaciones de Víctor Ábalos pueden ser legítimas en cuanto a hijo de su padre condenado, pero creo que la justicia será igual de contundente contra Zapatero en la medida en la que Julio Martínez hable y se comporte en la misma medida en la que se comportó Víctor de Aldama. Y que quede claro que por mucho que desde la izquierda quieren hacer creer que el corruptor era Víctor de Aldama, lo están haciendo simplemente para tratar de revertir esa sentencia, tratar de que Víctor de Aldama entre en la cárcel, porque de estar libre lanza un mensaje muy claro a aquellos que pueden llevar a la cárcel a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero. Están en pánico. Lo que pasa es que ya se han gastado en cartucho del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a instar ahora al Consejo General del Poder Judicial a reunirse para un nuevo golpe contra el trabajo de los jueces? Por cierto, un Consejo General del Poder Judicial que queda entre la farsa y la prevaricación porque ha asumido una competencia que no le corresponde en tratando de expedientar a el juez Peinado, porque esa competencia, tal como decía en el vídeo anterior, corresponde a la Audiencia Nacional, lo hemos analizado en profundidad y aquí no lo volvemos a tratar, pero es más, hay otra cuestión aquí, y es el hecho de que todo quedará en una farsa, porque sí, se habrán reunido, a lo mejor dirán que el juez Peinado ha desprestigiado a la policía y no tendría que hacerlo, y a lo mejor con una multa de 50 euros eso se cerrará, pero en momento alguno el Consejo General del Poder Judicial podrá revertir el auto de el juez Peinado tal como le gustaría a la PSOE. La PSOE que queda hundida
el día de hoy, 22 de junio de 2026, un día histórico y que marca el principio, marca la entrada en otra fase del final del sanchismo en España. Por cierto, será la fase más, no sé si cruel, pero más violenta seguro. Preparémonos a ver pistolas y disparos. Es decir, que aquí, si Leire Díez y Julito Martínez hablan, vamos a ver si conviene que queden en vida. Yo fuera ellos, comenzaría a mirarme mucho a las espaldas y protegerme. No sé tú qué opinas. Escríbeme en los comentarios cuál es tu punto de vista. ¿Crees que después de esta sentencia Julio Martínez y Leire Díez están en peligro? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.